En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas, y dijo Elohim: sea la luz. Realmente, lo digo con honestidad, no me siento más que ningún hombre que habita sobre la faz de la tierra. Como digo, no soy miembro de ninguna religión, tampoco soy miembro de ningún partido, de ninguna institución política. En lo personal, soy un jubilado, es decir, una persona ya jubilada, y que desde niño he buscado a Dios por la vida. Como he dicho, no estamos haciendo una religión, no soy pastor, no soy apóstol, no soy profeta, no soy maestro, no reclamo para mí ningún tipo de ofrenda, no tengo bajo mi responsabilidad ningún grupo de personas. Y cuando Elohim me permite dar testimonio, lo doy, como en este momento. Como he dicho, y veo cómo está dividido, si pudiéramos decir, no voy a hablar del mundo, desde la perspectiva de cómo se cree hoy. Voy a hablar de todos los creyentes, sean del pueblo judío o sean del resto de las religiones que creen en las escrituras dadas al pueblo de Israel mediante Moisés y los profetas, y a toda aquella persona que es creyente, que no es del pueblo judío, pero es creyente de Dios por medio de cómo se conoce hoy, por medio de Jesucristo. Primeramente hablaré del pueblo judío. No soy quien para juzgar el corazón ni la obra de ningún hombre, pero veo con mis propios ojos la división que existe dentro del pueblo judío en su manera de creer. Existen varias tendencias desde el punto de vista de los rabinos, de los sabios, en relación con el Mesías. Ciertamente hay una tradición mesiánica, o no solo eso, realmente fue dentro del corazón del pueblo de Israel que surgió la perspectiva mesiánica. Aunque según la tradición, esa perspectiva mesiánica
ha sido dada a conocer a través de los sabios del pueblo judío y hay diversas tendencias en cuanto número uno, en cuanto a quién es el siervo de Elohim que aparece en Isaías 53. Todos conocemos, es conocido por todos, que el pueblo judío no ha aceptado a Jesucristo como se conoce hoy, como lo conoce la cristiandad. Es decir, los judíos, estoy hablando desde el punto de vista judío, plantean que Jesucristo es producto de un adulterio, porque ciertamente no es hijo de José. Los cristianos, según la tradición y según los escritos de los evangelios sinópticos, plantean que Jesucristo es el Hijo de Dios engendrado en el vientre de una mujer virgen llamada María. Es decir, que ellos plantean que ciertamente no es hijo de José, pero que es hijo de Dios engendrado en el vientre de una mujer llamada María. Por supuesto que los judíos no aceptan esta perspectiva mesiánica. Ellos plantean que Jesucristo no cumple con las supuestas, como decir, con las reglas que desde el punto de vista de las Escrituras debe cumplir el Mesías. Esto no solamente trae dividido al pueblo judío, pero también desde el punto de vista cristiano hay muchas divisiones producto de las diversas cientos, miles de doctrinas que existen, y cada tendencia, cada doctrina es representada por un grupo religioso. Cuando vemos la comunidad de creyentes, tanto de los judíos como del resto de las naciones creyentes en Jesucristo, lo que vemos es una división de doctrinas, de grupos, de iglesias, de asambleas, de tendencias, en el caso de los judíos, de diferentes tendencias rabínicas. Existen también los mesiánicos, también con sus propias tendencias. Y desde la perspectiva tanto del pueblo de Israel, del pueblo judío, como desde la
perspectiva de el resto de los creyentes en las Escrituras y en el Mesías, realmente hoy no se testifica según Dios, según Elohim, cuando dijo que el mundo iba a creer cuando vieran que los suyos fueran uno solo, cuando creyeran no solo en un solo Elohim, sino que tuvieran una misma, como decir, una misma fe, estuvieran en un mismo espíritu, pero no es la realidad de lo que hoy se puede observar. Para ser más específico en lo que estamos diciendo, en las palabras del Mesías, en el testimonio de la palabra del Mesías, conocido hoy como el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, dice, es en la llamada oración que él hace por sus discípulos, él dice, no ruego solo por esto, sino por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La señal de que verdaderamente el Hijo de Elohim está en medio de los creyentes, según las palabras del mismo Mesías, que dice que no ruego solo por esto, sino también, es decir, por los discípulos de él, que él no rogaba solamente por sus discípulos, sino por todos aquellos que iban a creer al recibir el testimonio del Espíritu, por la palabra de ellos o por el testimonio del Espíritu, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Por eso estoy diciendo que la comunidad de creyentes no testifica de que en verdad el Hijo de Elohim está entre ellos, por las divisiones palpables a los ojos de todo aquel que desee mirar con sinceridad y con verdad la realidad de los creyentes, de que no hay una unidad, como él dice, todos en él, así unidos en él, como él está unido con el Padre. No es esa la realidad que vemos hoy. La comunidad de creyentes no le está testificando al mundo conforme a la palabra del Mesías, del Hijo de Dios, de que ha creído verdaderamente en el Hijo de Dios. La división, la contradicción, como decir, la discrepancia entre los grupos está muy lejos de testificar esta unidad que el Mesías ha establecido para su pueblo. Con relación al pueblo judío,
Como he dicho anteriormente, no podemos decir que es el Mesías el producto de los sabios de Israel y del pueblo judío. Lo que hoy se conoce en el mundo ciertamente acerca del Mesías, lo conocemos por el pueblo de Israel, ciertamente. Pero el pueblo de Israel, la perspectiva mesiánica en el pueblo de Israel no surge en la sabiduría de los sabios, no surge en los rabinos, sino que es una perspectiva de Elohim, una perspectiva de Dios desde el principio. Por todo es conocido que Moisés mismo dijo que profeta como él, Elohim iba a enviar y que a él debían de escuchar y obedecer. Y todos sabemos que desde un punto de vista Moisés como profeta de Dios se vio en una perspectiva mesiánica desde el punto de vista que fue por medio de quien Elohim sacó a su pueblo de Egipto. Pero como he dicho anteriormente, luego de las 10 plagas, solamente por medio del sacrificio del Cordero de Pesach, de Pascua, como se conoce, fue que verdaderamente el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud a que estaban sometidos en Egipto por medio del faraón y de su ejército y de su pueblo. Esa perspectiva de un Salvador, de un Mesías, en la misma necesidad de liberación que tenía el pueblo de Israel, que no era pueblo, era la descendencia de Abraham. Jacob, luego de que José fuera vendido como esclavo por sus hermanos, entró con 72 personas a Egipto y luego de 400 años, según la profecía dada a Abraham, toda la descendencia de Abraham fue liberada de la esclavitud y más de 2 millones de personas conformaban el pueblo de lo que posteriormente fue el pueblo de Israel. Esa es, yo diría, la señal más cercana desde la perspectiva de las Escrituras, el testimonio que tenemos de las Escrituras acerca de lo que pudiera ser un Mesías. Ciertamente, uno de los requisitos que establecen que debe cumplir el Mesías es que debe ser hombre verdadero. Debo decir que nunca ni los pensamientos ni los caminos del hombre alcanzan la altura, la anchura y la profundidad de los pensamientos y de los caminos de Elohim. Todo el pueblo judío
coincide en que ciertamente el Mesías tiene que ser un hombre verdadero. Ellos plantean que debe nacer de un hombre y de una mujer. En el caso de toda la comunidad de creyentes en Jesucristo, ellos tienen establecido por el testimonio de los evangelios sinópticos que Jesucristo es el Hijo de Elohim engendrado en el vientre de una mujer llamada María. Y de esa manera cumple con el requisito, según ellos, de ser un hombre verdadero. En este caso, en el sentido de que nace de una mujer, pero fue engendrado por el Espíritu en el vientre de esa mujer. Hermanos, el creador del universo, como está dicho en Génesis, en el libro de Génesis, el capítulo 1, dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. De manera que esta frase, la primera de las Escrituras, no solo establece que hay un Dios eterno que existe independiente de su creación. El eterno, como lo conocen los judíos, Hashem, en este caso Elohim. Es decir, que Él es el existente antes de todas las cosas, y por medio de Él o por Él es que han sido creadas y tienen ser todas las cosas. Pero si seguimos leyendo, dice: y la tierra estaba informe y desordenada. Estoy leyendo en la Biblia, es decir, las escrituras hebreas. Y la tierra estaba informe y desordenada, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el aliento de Elohim, el soplo de Elohim, se deslizaba sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim: sea la luz. Como podemos observar, en el versículo 1 se habla de la creación del cielo y de la tierra. Es indiscutible para todo creyente, sea del pueblo judío o no, de que Dios es el creador. Elohim es el creador y que existe antes de todas las cosas. Pero quiero hacer notar algo aquí. En el versículo 3, aunque la escritura hebrea por lo general no tienen esa división de versículos, pero en el versículo 3 dice: dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. Es decir, que la creación del cielo y de la tierra antecede a la palabra de Elohim. La creación del cielo y de la tierra
antecede a la palabra de Elohim. Como podemos observar, la palabra de Elohim tuvo un principio. Elohim creó el cielo y la tierra sin la palabra, es decir, los elementos, la materia que se creó en el agua, porque del agua proceden todas las cosas, es primero, antecede a la manifestación de lo que es la palabra de Elohim. Una cosa es crear y otra cosa es hacer. Crear es que de la nada hizo surgir, es decir, en este caso de las aguas que proceden de Elohim mismo. El agua no es creada, esa agua primigenia no es creada, procede del mismo Elohim. Y de esa agua fue que surgieron los elementos del cielo y de la tierra. Si seguimos leyendo, podemos decir que, o veremos, nos daremos cuenta que viene la división de las aguas, que se crea la bóveda, y que esta bóveda Elohim la llamó cielos. Ahora, lo importante aquí es que la palabra de Elohim tuvo un principio y que de la palabra surgió la luz. Dos cosas importantes. Uno, que la palabra tuvo un principio y que de la palabra nació, surgió la luz. Ahora bien, ¿quién es la luz? ¿Quién es la luz? Y vamos a ver, primeramente, algo importante. Para poder ir desglosando un momento, por favor, perdónenme. Amén. Dice Juan capítulo 1. En el principio ya existía la palabra. Se está refiriendo a aquella palabra que se oyó en el principio, es decir, comenzó a existir en el principio. Y la palabra estaba con Elohim y era Elohim. Debo decir algo. A la luz natural hay una diferencia entre usted y su palabra. No hay diferencia entre la persona que soy yo y mi palabra. La palabra sale de mí mismo. E incluso nace un niño y pasa el tiempo cuando el niño emite por primera vez la palabra, que en este caso muchas veces es mamá o papá. Generalmente es la primera palabra que sale de la boca de un niño. Debo decir que prácticamente la vida en la tierra de algún modo refleja la perspectiva de Elohim, como le dijo Elohim a Moisés
que conforme a la visión que tuvo del templo o del tabernáculo que se iba a construir en el desierto, que conforme al modelo que existía en el cielo, así él iba a construir su tabernáculo en la tierra. Lo que significa que hay una cierta relación, lo que debemos aprender a mirar, la obra de Dios en las cosas de la tierra. Por ejemplo, ya le estaba diciendo que un niño tiene un momento en que emite la primera palabra y que esa palabra es mamá o papá. Pero debo decir que una mujer, cuando en este caso queda embarazada, le ha sido engendrado un hijo por medio del varón, aquella mujer, su cuerpo es natural, normal, pero en la medida que ese embarazo va tomando lugar en su cuerpo, la fisionomía de aquella mujer se va transformando. El feto, su vientre se llena de aquel líquido que nosotros conocemos como la placenta, donde se desarrolla el feto. Pues de la misma manera, el agua fue para Elohim como la placenta de Elohim, donde no solo se conformaron los elementos del cielo y de la tierra, sino que luego, en el caso de la tierra, comenzó a surgir de la tierra las diversas formas de vidas. Pero todo procede del agua, de esa agua primigenia. Lo que quiero decir es que una cosa es crear y otra cosa es lo que dice aquí en Juan número 1. Ciertamente la palabra no solo existía desde el principio, sino que esa palabra estaba con Dios porque salió de Dios. Y la palabra era Dios mismo, como mi palabra soy yo mismo, porque refleja de algún modo mi persona. Refleja el espíritu que hay en mí. La palabra refleja y la obra que hace un hombre refleja el espíritu que hay en ese hombre. Entonces la palabra de Elohim es vida. Toda palabra de Elohim es espíritu y es vida, por lo cual produce ese efecto. Dice, ahora bien, aquí hay algo que debo aclarar. Que por medio de la palabra surgió la luz. Pero el Mesías, y aquí en el testimonio de la palabra de Elohim, conocido como el Evangelio de Juan, dice que en la palabra, que por medio de la palabra todo se hizo, y que todo lo que se hizo por medio de esa palabra era vida. Es decir, Elohim creó los elementos del cielo y de la tierra, y por medio de la palabra lo que hizo fue dar el orden tanto al cielo como a la tierra. Por eso dijo, por medio de la palabra, que se separaran las aguas
de arriba de las de abajo y hubiera una bóveda. A esa bóveda la llamó cielo, y a la separación de lo seco que estaba dentro del agua surgió la tierra y quedó separada el agua de la parte seca, que en este caso es la tierra. Es decir, que por medio de la palabra se fue conformando toda la creación. Es decir, una cosa es crear, la creación fue hecha sin la palabra, pero el orden, como dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ese orden lo hizo la palabra de Elohim. Como dice, que por medio de Elohim se hizo, todo se hizo por ella, por la palabra. Y sin ella, sin esa palabra, nada fue hecho, nada existió. Ahora, en la palabra estaba la vida, y la vida era la luz. Dice que aquella luz que iluminó en el principio, que surgió, que comenzó a existir en el principio, en esa luz estaba la vida. Por lo tanto, cuando Dios dijo sea la luz, la vida se comenzó a manifestar, porque la luz es la vida. Creo que es en el capítulo 14. Bueno, en el capítulo 14, el mismo Mesías dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también él dice, yo soy la luz. En el capítulo 1 dice que aquella luz que resplandeció en el principio y que las tinieblas no la pudieron vencer. Ahora dice, hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Este vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, es decir, ya aquí este testimonio nos está desglosando quién es la luz. No era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. Dice, la luz verdadera, es decir, la vida, porque si la luz es la vida, pues la vida que le dio vida a toda la humanidad, pero aquí dice la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Pero también yo puedo decir la vida, quien es la vida y que le dio vida, que hizo surgir a todos los seres vivientes, el que le sopló el aliento a Adán, el que formó a Adán del polvo de la tierra, venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Como he dicho, la palabra tuvo un principio. Elohim es eterno. Su esencia no cambia, es espíritu eterno. Pero la palabra tuvo un principio y esa palabra hizo surgir, nacer, existir la luz. Y la luz es la vida. Por lo tanto, la vida que está en la palabra de Elohim se manifestó.
Elohim siguió siendo espíritu, pero la palabra en aquel momento se hizo la luz y toda aquella soberanía de Elohim se manifestó en luz en todo lo que iba a ser la creación, que todo estaba cubierto de agua. Esa agua era la soberanía de Dios. Todo aquel, como decir, volumen, toda aquella superficie que ocupaba el agua, que dice que era como un mar profundo, era donde él estaba ejerciendo su soberanía, porque de allí iba a surgir la creación del cielo y de la tierra. Toda su obra fue hecha en luz, y si la luz es la vida, todo lo que Dios hizo es vida. De manera que la tierra sigue produciendo insectos, hierba verde, las plantas, conforme a la palabra de Elohim. Las aguas siguen produciendo vida conforme a la palabra de Elohim. De manera que ya sabemos que la luz es la vida. Estoy tratando de explicarle que el Hijo de Elohim existe desde antes de que el mundo existiera. Hubo un hombre, eso está en Proverbios 30. Voy a tratar de leerlo primeramente en la Biblia hebrea, Proverbios 30. Aquí está. Dice: las palabras de Agur, hijo de Jeque de Masá. El hombre dice a Itiel y Aucal. Dice: no he aprendido. Dice: ciertamente yo soy el más ignorante de los hombres y no tengo entendimiento humano. Esto dice la Biblia, las escrituras hebreas, traducida al español. No he aprendido sabiduría para conocer al Santo, al Kadosh, al Eterno. Como dicen los judíos, al Kadosh Barujú, al bendito. Y dice: ¿quién ha subido al cielo y ha descendido? ¿Quién reunió los vientos en sus puños? ¿Quién contuvo las aguas en su manto? ¿Quién levantó todos los extremos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Probada es toda palabra de Elohim, él es escudo a lo que en él espera. Aquí es un hombre que él mismo se califica como una persona ignorante, no se considera sabio, no tiene sabiduría de nada. Y este hombre dice e insinúa y establece algo que posteriormente el Hijo de Elohim manifestó. Cuando dice: ¿quién ha subido al cielo y ha descendido? El Hijo de Elohim dijo que él había descendido del cielo y que el mismo que había descendido del cielo era el mismo
que había subido nuevamente al cielo, a donde se encuentra en este momento. Este hombre está diciendo que Dios tiene un hijo y que este hijo de Dios participó en la organización, no en la creación. Elohim es el creador absoluto, pero participó en la organización de lo que es hoy el cielo y la tierra. Por medio de él, Elohim hizo en el principio todas las cosas. Es decir, que el Hijo de Elohim existe desde el principio de la creación. Este hombre que aparece en las escrituras hebreas y aparece en la Biblia que hoy conocemos, está diciendo cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes. Creo que aquí está, como dice, y en uno de los vídeos anteriores estaba diciendo que Dios le reveló a su hijo. Juan tenía herencia sacerdotal, sin embargo, dejó a un lado su herencia sacerdotal y, obedeciendo la palabra de Elohim, se fue al desierto y allí recibió el testimonio acerca de quién era el Hijo de Elohim, de quién era el Cordero de Elohim. De manera que se le dio una señal y se le dijo: sobre quien tú veas que el Espíritu desciende y se posa y permanece sobre aquella persona, ese es el Cordero de Elohim, ese es el Hijo de Elohim. Y cuando él lo vio, él dijo: el que me envió a mí a purificar con agua me dijo: sobre quien vea que el Espíritu desciende y permanece, es decir, se le dio una señal. Ese es el Mesías, ese es el Hijo de Elohim. Y Juan se testifica que había venido a dar testimonio de quién era la luz. Juan no era la luz verdadera, sino que él vino a dar testimonio de la luz para que todos creyeran por lo que Juan decía. Es decir, que Juan siga siendo una lumbrera. Juan sigue siendo una lumbrera, una antorcha que alumbra por medio de este testimonio, para que todo aquel que se acerque aquí queriendo de verdad encontrarse con el Hijo de Elohim verdaderamente, por medio de Juan, todos podíamos creer, porque así lo dice, para que todos creyéramos por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz, de la vida, porque la luz es la vida. Dice más adelante: la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad, la luz del mundo, la luz verdadera que alumbra al mundo, venía a este mundo. Todos sabemos que el primer día de la creación todo quedó en luz y que los astros, el cielo, es decir, el sol y las estrellas, el sol, la luna y las estrellas, fueron hechas el cuarto día de la creación. Sin embargo, ya en la creación había luz. Y esa luz sigue existiendo. Y esa luz sigue iluminando. Y ese que es la luz fue el que vino al mundo, del cual Juan dio testimonio. Por medio de él, Elohim hizo todas las cosas. Existía desde el principio de la creación. Y Juan estaba señalando a un hombre. No era
un fantasma, no era una aparición, no era un espíritu, era un hombre que él vio venir y que el espíritu descendió sobre él. Y puedo decir que ahí surge la palabra ungido, por cuanto los hombres eran ungidos con aceite, pero era una señal profética de que cuando un hombre iba a asumir una misión de parte de Dios, este hombre iba a ser un ungido, un Mesías, porque iba a cumplir una misión. Pero este era un tipo profético de lo que iba a ser el verdadero ungido, el verdadero Mesías, que no fue ungido con aceite, sino que fue ungido con la plenitud de Elohim, con la plenitud de la presencia de Elohim en su vida. Por eso es el ungido, el Mesías. Ahora bien, le decía que tenemos que buscar en la palabra del Mesías, es donde está la verdad. La última palabra no lo tienen los sabios. La última palabra no la tiene el hombre cuando interpreta las escrituras a su manera. La última palabra la tiene el Mesías. Él es el que ata y el que desata. Él es el principio y el fin. Él es quien le da la interpretación a las escrituras como Dios quiere que se interpreten, no como quieren los hombres interpretarla. Estoy hablando a los judíos y estoy hablando a los cristianos. Esas interpretaciones son las que han traído las doctrinas y esas doctrinas son las que traen las divisiones. Si todos obedeciéramos a la palabra de Elohim, al Hijo de Elohim, ciertamente fuéramos uno solo. Pero cada cual está defendiendo, es un apologeta de su propia doctrina, de la doctrina de su grupo, de su religión, de la doctrina de su rabino. Pues yo no pertenezco a ninguna religión, yo no pertenezco a ningún rabino, no pertenezco ni a los cristianos ni a los judíos. Trato de obedecer y de creer en la palabra de Elohim. Pilato tomó entonces a Jesús después que lo llevaron anteriormente en el capítulo 18. Le tuvieron investigando y que posteriormente se lo llevan a Pilato para no hacer extensiva la lectura. Pilato tomó entonces al Mesías y mandó azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espina, la pusieron en su cabeza, y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciendo: «Vive el rey de los judíos», y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: «Miren, aquí lo traigo, para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito». Él mismo dijo que él no tenía pecado ninguno y que antes bien él honraba a su padre. A los que lo acusaban falsamente de que él mentía, de que él engañaba a la gente. El punto aquí no es ese. Voy a decir cuál es el punto de lo que estoy leyendo. Dice: «Ahí tienen a este hombre». Cuando lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo comenzaron a gritar que lo colgaran en el madero. Pilato les dijo: «Pues llévenselo
y cuélguenlos ustedes porque yo no encuentro ningún delito en él. Las autoridades judías le contestaron, nosotros tenemos una ley. Está hablando aquí de las autoridades judías, es decir, las autoridades religiosas, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley. Eso eran lo que lo estaban acusando para que Pilato lo condenara a muerte. Ya hemos dicho que Elohim, ese espíritu, es el que perdona el pecado, pero él mismo estableció que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y como el espíritu no tiene sangre, no tiene cuerpo, pero su hijo, que es uno con Elohim, sí tiene cuerpo y sí tiene sangre. Y dice, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Elohim. Él no estaba mintiendo. Él dijo, yo soy el hijo de Elohim. Juan dijo, este es el hijo de Dios. Escuche bien. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía y Pilato era un romano incrédulo. Sin embargo, Pilato dijo, yo no encuentro en él ningún delito, y dijo que al oír esta palabra sintió más miedo. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entonces, de nuevo en el palacio le preguntó, ¿de dónde eres tú? Pero él nada le contestó. Pilato le dijo, ¿es que no me vas a contestar? ¿No sabe que tengo autoridad para condenarte, lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces él le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Elohim no te la hubiera permitido. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Y ya sabemos quién lo entregaron o quién lo entregó. Desde aquel momento Pilato buscaba la manera de dejarlo libre, pero los judíos le gritaban, si lo dejas libre no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador de Roma. Pilato al oír esto lo sacó, luego se sentó en el tribunal en el lugar que en hebreo se llama Gabatá, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos, ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, condenadle. Pilato les preguntó, ¿acaso voy a condenar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron, nosotros no tenemos más rey que el emperador de Roma. Entonces, 18:37, lo estaba buscando en el capítulo 19. Dice, él le contestó Pilato. Vamos a buscar aquí. Pilato le dijo, llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Pero las autoridades judías contestaron, los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que él había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, lo llamó y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? El Señor les dijo, ¿eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato, ¿acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. Escuchen quiénes fueron. Aquella cúpula religiosa, aquella casta religiosa que se supone tenían y tienen la verdad de Elohim, la revelación de Elohim, fueron precisamente los que lo entregaron. Son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Él le contestó, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo
fuera entregado a los judíos. Voy a detenerme aquí un momentico para hablarle de Moisés. Moisés en su espíritu tenía aquel llamado, aquella, como decir, sentía que él había sido llamado por Elohim para un propósito de cierta, como decir, de cierto libertador. Y él vio a un soldado egipcio abusando de un israelita y mató al soldado egipcio. Es decir, él quiso tomar la justicia por sus manos, pero eso no era la manera en que Dios iba a utilizar para libertar a su pueblo. No era con fuerza ni con ejércitos humanos. Fue el poder de Elohim que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. No fue Moisés, ni un ejército de Moisés, ni fueron los israelitas con espada, ni con nada. Fue el poder de la palabra de Elohim que lo sacó de Egipto. Y por último, el sacrificio del cordero, la sangre del cordero, de tal manera que cuando el ángel de la muerte estaba, como decir, ejecutando el juicio de los primogénitos, pues todo el que obedeciendo y creyendo en la palabra de Elohim y marcó su casa con la sangre del cordero, dice que el ángel de la muerte, el destructor, pasaba por alto aquella puerta y el primogénito de esa casa, tanto de la familia como de los animales, quedaba con vida. ¿Qué quiero decir? Que no fue Moisés, fue la palabra de Elohim la que libertó al pueblo de Israel. Ahora dice, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de la tierra, no es del mundo. Escucha, hermano, él mismo dijo, yo he descendido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre. Por eso los dioses le dijeron, bueno, y no conocemos a su mamá, a su papá, ¿cómo es que está diciendo que bajó del cielo? De ahí surge la doctrina de que él nace de un hombre y de una mujer para ser hombre. Dios no necesitó eso para que su hijo se manifestara como hombre verdadero. Y Dios tiene testigo que es el Espíritu, el agua y la sangre son los testigos de que su hijo vino como hombre verdadero. No vino como un espíritu, ni como una visión, ni como un fantasma, ni como un ángel. Vino como hombre verdadero. La palabra se hizo hombre. Y ese es el testimonio que da el Espíritu. No los hombres, el Espíritu. Y él dice, mi reino no es de aquí, de este mundo, no es de la tierra. Le preguntaron entonces Pilato, así que tú eres rey. Él le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo. Escucha, hermano, hay que seguirle letra a letra la palabra que sale de su boca. Yo nací y vine al mundo, es decir, que él no nació en el mundo, él ya había nacido y después vino al mundo. Escuche, Primera de Juan dice que debemos probar a los espíritus. Todo espíritu que no confiese que el Hijo de Elohim y el Mesías vino al mundo como hombre verdadero, no es de Elohim. Yo pienso que si él nació de un hombre o una mujer, eso no tenía por qué existir, porque es un hombre. Pero no es así.
¿Sabe por qué eso está escrito? Porque Él realmente no nació en el mundo. Él nació del Espíritu antes de todas las cosas. Por eso es el unigénito, porque nació únicamente del Padre. Nosotros no podemos ser unigénitos porque tenemos genes de papá y genes de mamá. Pero Él es el unigénito del Padre. Si Él hubiera nacido de una mujer, tuviera genes de Dios y genes de una mujer con toda su familia anterior que le antecedió. Pero Él es unigénito y es el primogénito. Si Él hubiese sido el primogénito, cuando nació en el mundo, no hubiera sido el primogénito, porque Moisés, Abraham y todas esas personas, David, nacieron antes que Él. Por lo tanto, Él no podía ser el primogénito de la creación. Pero Él es el primogénito porque fue el primero. Cuando Dios dijo, sea la luz, nació el que es la vida, el que es la verdad, el que es la luz, y ese que es la luz, que es la vida, fue el que vino al mundo, que se hizo hombre. Él fue el que hizo a la humanidad. No fue la humanidad que lo hizo a Él. Ahora dicen que Ana, que es la mamá de María, es la abuela de Dios. Escucha, hermano. Ana, la mamá de María, es la abuela de Dios. Y María es la madre de Dios. Escuche, póngase a pensar. El hombre dijo y enseña que surgió del mono, y todo eso nos lo metieron en la cabeza en las escuelas. Fíjense hasta dónde el hombre se atreve a decir y a ponerse en el lugar de Dios. Y como le dijo Dios a Job, ¿quién es el que oscurece el consejo sin sabiduría? ¿Quién es el que oscurece la verdad? Les decía que el hombre se ha atribuido, la boca del hombre, a decir grandes cosas. Y todas estas doctrinas que han salido de la mente humana, el hombre las sigue. El hombre las justifica. Pero como dice, es mejor creerle a Dios antes que a los hombres. El camino del hombre te lleva a la perdición. Miren cuántas puertas, cuánta doctrina tiene el hombre en el mundo. Y millones de personas la siguen. Él dijo, yo nací porque Él tuvo un principio. Dios es eterno. Pero Él tuvo un principio. Él es el Hijo de Dios. Él tuvo un nacimiento, pero en el principio. Y después vino al mundo. Es la palabra del Mesías. Dice, el que obedece mi palabra, ese ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, guardar los mandamientos y obedecer la palabra que habló el Hijo de Dios es el estatus de los hijos de Dios. Si usted no oye la voz del Mesías, si usted no sigue la voz del Hijo de Dios, usted no es oveja de Dios. Si usted no conoce al Hijo de Dios, usted no conoce a Dios. Usted conoce a un Dios que le han predicado en el mundo. Me perdonen que me exalto. Yo también lo creía y tuve que tomar mi propia decisión. Decisión que solo Dios y yo sabemos el precio que he tenido que pagar. No solo en lo personal, en mi ámbito, sino el peso de la historia, de la llamada historia de casi 2000 años, me quiso aplastar. Pero el poder de Dios y la palabra de Dios me levantaron. La palabra de Dios llegó a mí diciéndome, no vas a morir, no te vas a volver loco.
Y Él es el que me sustenta, Él es el que sustenta mi vida y me hace perseverar cada día y me hace dar testimonio a un precio que Él solamente lo puede pagar. Porque yo sé lo que estoy diciendo y a qué me enfrento. Y estoy diciendo que Dios tiene un hijo, eso lo dice la palabra en Proverbio, que un hombre analfabeto lo dijo, que Dios tiene un hijo. No hace falta ser reverendo ni reverenda, no hace falta estudios de universidades, que ninguna conoce al Hijo de Dios. Es una revelación de Dios. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo si no es el Padre. Nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae. Por eso Él dice que Él está llamando a sus ovejas por su nombre y las saca del mundo. Porque en vídeos anteriores dije qué es lo que era el mundo. La gente tiene diferentes perspectivas de qué es lo que es el mundo. Pero si vamos a hablar crudamente de lo que es el mundo es todo lo que no cree en que el Hijo de Elohim es la luz, es la palabra de Elohim que existe desde el principio, que se hizo hombre y vino al mundo. Y que todo el que no confiese que esa palabra se hizo hombre y que vino al mundo, y que el Espíritu, el agua y la sangre testifican que vino como hombre para los judíos que están esperando un Mesías hombre, este es el hombre. Este es el hombre. ¿Y quién va a acusar a Elohim de decir mentira cuando Él está diciendo que este es su hijo? He dado mi testimonio en parte, no completamente, pero cuando tomé esta decisión, no fue una decisión personal, fue un trato de Dios conmigo, fue el testimonio a sí mismo. Se me dijo, recibe el testimonio del Espíritu. Y vine para mi casa a comprobar que era el testimonio del Espíritu. Es el mismo que recibió el discípulo amado que estaba debajo cuando él estaba a punto de morir. Y él le dijo, mujer, he aquí tu hijo. Aquel discípulo pudo ver cuando el soldado le atravesó el costado con una lanza, de donde salió agua y sangre, y dice, y yo lo vi. Y esto que estoy escribiendo es para que crean que este es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y los discípulos, cuando Él resucita, no estaba Tomás presente. Y Tomás, cuando ellos lo vieron, le dijeron, hemos visto al Señor resucitado. Y Él le dijo, si yo no viere la marca del clavo en sus manos y metiere mi dedo ahí, y si no viere la herida del costado y metiere mi mano, no creeré. Sin embargo, ese no es el que se predica en el mundo.